yo creo que estamos llamados a tener más conciencia desde lo energético y esa es una tarea que podemos hacer a nivel industrial o a nivel personal. Entonces, el día de hoy hay muchas campañas, Petar, que te hablan de los sellos, ¿no? En los productos. Entonces tú llegas y tomas, no sé, una gaseosa y dices, alto en azúcar, no, no la quiero. Así deberíamos de hacer los diseños industriales, los diseños de los edificios, nuestras decisiones de compra, donde viéramos y, el consumo energético es tipo B, no lo quiero, quiero puro tipo A. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros podemos tener tecnologías, podemos desarrollar gemelos, todo esto que hemos hablado, pero se necesita un nivel de conciencia y lo que nosotros estamos haciendo es también llevar al mercado ese nivel de conciencia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Mario Velázquez, presidente de Schneider Electric para Chile, Perú y Bolivia. Mario, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchísimas gracias, Petar. Feliz de estar acá contigo, compartiendo y de verdad que con un entusiasmo bien grande. Yo creo que vamos a pasar un buen momento intercambiando alrededor de temas que son de mucha relevancia, ¿no? Así es, Mario. Y antes que nada, quisiera agradecer también tu presencia porque ya me atrevería a decir, estimado Mario, que eres parte de la familia de Revolución Circular y solamente para recordar a quienes nos ven y escuchan desde todos los rincones del planeta que hemos tenido la suerte de contar contigo muy, muy temprano, allá por el capítulo 35 de Revolución Circular, hace 3 años estaba revisando, y hace un año en el capítulo 151. De hecho, vamos a compartir los capítulos en la descripción de este episodio y en esa oportunidad, querido Mario, tuvimos la oportunidad de conocer el gran compromiso que tiene Schneider Electric y tú desde tu liderazgo por la economía circular, la electrificación, la digitalización y en el último capítulo nos enfocamos mucho en cambio climático. Hoy vamos a hablar de un tema que tú dejaste instalado y me vas a creer, Mario, que desde ese entonces me ha estado dando vuelta en mi cabeza y no podía esperar por el momento que nos reencontráramos, que es este concepto de la electricidad 4.0. Realmente súper interesante para quienes ven y escuchan Revolución Circular. Y Mario, te quería hacer esta primera pregunta. ¿Qué es la electricidad 4.0 y cómo se diferencia de las etapas anteriores de esta evolución y revolución eléctrica que hemos vivido como humanidad? Muchísimas gracias. Mire, electricidad 4.0 es un concepto con el cual nosotros queremos transmitir formas de tener un mundo más eléctrico. Ese es, digámoslo, en general. Ahora, vamos a entrar un poquito a lo que son, digamos que los componentes. Electricidad 4.0 tiene básicamente dos componentes. El primer componente es la digitalización. Entonces, ¿y la digitalización qué es para nosotros? Porque muchas veces hablas de digitalización. ¿Y qué es digitalización? Para nosotros una forma de describirlo muy sencilla es la siguiente: hacer visible lo invisible. ¿Y con esto qué quiero decir? Que en el mundo del día de hoy, el Internet de las cosas que todos conocen y hablan, también existe en el mundo industrial, también existe en los edificios. Y hacer visible lo invisible es dar la oportunidad a todos estos sensores que están a lo largo de los edificios, de un estadio, de un aeropuerto, que la información que están produciendo se ponga en un contexto, en una herramienta digital, que es un software, y estos softwares puedan ayudar a ponerla de una manera ordenada, comparable, para poder tomar decisiones, en el cual podemos ver cómo ha sido el comportamiento y prever cómo va a ser el comportamiento, generar escenarios, dependiendo de A, B o C características. Esa es la parte de digitalizar. Afortunadamente, la mayoría de edificios de infraestructura tienen muchos sensores o equipos que cuentan con sensores. Es decir, esa parte ya la tenemos ahí. Hay que poner el software, hay que ponerle un poco de conocimiento para interpretar los datos, marco referencia, y que esto provoque la acción, ¿vale? Entonces es la parte de digitalización. Por el otro lado tenemos la parte de electrificar. Electrificar, ¿qué significa?
y lo vemos desde dos lados la parte de electrificación. Primero, reducir el consumo de fuentes fósiles. A esto nos referimos cuando decimos hay que electrificar la economía, hay que electrificar un proceso, es reducir el consumo de combustibles de uso fósil. Ahora, este consumo se tiene que hacer de manera consciente. Y ahí es donde tenemos un gran impacto. ¿Por qué de manera consciente o de manera más informada? Porque resulta que el día de hoy la mayoría de inversiones o de énfasis se está haciendo en la electrificación y estamos enfocando el esfuerzo en que sea con fuentes renovables, no convencionales. Podemos hablar de molinos de viento, podemos hablar de paneles solares. eh, Sin embargo, eso es cambiar la matriz. Entonces, en vez de tener energía que viene de una energía eléctrica, pero que viene de una fuente fósil, decir, de una caldera que utiliza gas o que utiliza carbón y con esto genera electricidad y después la consumo, la cambio a fuentes renovables. Y ahí es donde hemos estado haciendo mucho énfasis los últimos años. Y está bien. Son grandes inversiones y son de impacto, sí, pero hay que complementarlo con lo que es la gestión de la demanda. Y la gestión de la demanda se da cuando yo entiendo cómo puedo hacer más con menos energía eléctrica, más productos con menos energía eléctrica. Y para esto, entonces, esta pieza embona con la pieza de la digitalización. Entonces, si yo tengo y monitoreo mi consumo energético e identifico cómo puedo producir más, es decir, cómo puedo tener una optimización de mis procesos, sean industriales o en un edificio, y como resultado eficiencia energética. La suma de estas dos, digitalización y la parte de electrificación, me debería de llevar a un futuro más sustentable. Completamente de acuerdo y muy bien señalado. Y además me encanta, Mario, de este concepto que ustedes acuñaron de electricidad 4.0, cómo une dos mundos en esta cuarta revolución industrial, que es la parte del 4.0, pero con una tecnología o con una energía que fue producida, generada en la segunda revolución industrial. Y cómo esta energía que venía de los átomos hoy puede ser optimizada, usada de manera eficiente a través de los bits. Y es justamente lo que ustedes están desarrollando a través de Schneider Electric. Y te quería preguntar, Mario, ¿cómo desde la compañía, desde Schneider Electric, están implementando este concepto de electricidad 4.0 para promover la sostenibilidad y otro concepto que lo hablamos también en su oportunidad, que es muy importante, como la eficiencia energética? Nosotros, obviamente, iniciamos haciendo uso de nuestras tecnologías y en base al propio uso de nuestras tecnologías y entendiendo nuestras necesidades, junto con las necesidades que vemos de nuestros clientes, venimos produciendo tecnología. Y esa tecnología la usamos en nuestras mismas instalaciones. Nosotros tenemos más de 200 plantas a nivel mundial. Entonces tenemos un buen espacio donde podemos utilizar la tecnología, llámese hardware, llámese software o el desarrollo inclusive de habilidades blandas, porque esto también conlleva un cambio en el comportamiento del uso de la energía. Bueno, ¿cómo lo venimos utilizando? Muy sencillo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Primero, haciéndonos conscientes de cómo hacemos el uso de la energía, la parte más básica. Entonces, a través de software y obviamente de sensores, tú te puedes dar cuenta que el consumo energético lo tienes a través de un día con un cierto perfil. Por decir, entre 8 o 10 de la mañana sube, luego empieza a bajar, luego otra vez sube, pero eso lo vas indexando a actividades y tareas. Y para esto te sirven estos softwares. Entonces, la implementación de la tecnología para entender cómo estamos haciendo el consumo de energía nos da la guía inicial para poder hacer el cambio de tecnologías, la adecuación de instalaciones, el cambio de comportamientos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo, desarrollando tecnología, software, hardware, pero también ayudando a los usuarios a tener esa conciencia.
Y dentro de esto hemos venido ayudando a muchas empresas desde entender cómo pueden mejorar una instalación, ya sea industrial, desde el punto de vista eléctrico, el monitoreo de la instalación, cómo están sus tierras, cómo está el balance entre sus fases, etcétera, etcétera, para tener una energía óptima y luego reducir a lo mínimo posible el consumo de esta energía. Entonces, si tengo un ventilador funcionando 24 horas por 7 días a la semana, ¿será necesario tenerlo así? ¿O será que en algún momento puedo bajar la cantidad de energía que utilizo en ese ventilador bajando la velocidad? Porque hay menos utilización del espacio o las bandas transportadoras no están llevando la carga para las que están diseñadas, entonces puedo reducir también el torque que estoy aplicando a esa banda, etcétera, etcétera. Tecnología, software que venimos desarrollando para poder hacer visible lo invisible en la digitalización. SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Me encanta cómo tienes la capacidad de describir de manera tan simple temas que quizás para quienes nos escuchan pueden ser tan complejos, ¿no? Que muchas personas utilizamos la electricidad, la energía, pero no muchos son conscientes de cómo funciona y las oportunidades que hay involucradas. Y me detengo, Mario, en algo que siempre hablamos cuando mencionamos la economía circular, que es esta conciencia, el cambio de conciencia que estamos generando a través de la transición hacia la circularidad. Y me quería detener en el papel que juegan las tecnologías que ustedes están desarrollando en permitir este cambio de conciencia a través, por ejemplo, de la digitalización que tú señalaste. Es mucho más fácil, a mi parecer, generar, promover un cambio de conciencia cuando tienes data, cuando puedes medirlo, cuando puedes ver perfiles de tu proceso, de tu comportamiento durante el día, durante los meses, durante los años. Detengámonos ahí un poquito, Mario. ¿Qué papel juega la digitalización, en palabras simples, en la visión de Schneider Electric para un futuro más sostenible, para una transición hacia la economía circular? Buenísima, buenísima la pregunta. Mira, juega un papel crítico, ¿vale? Porque el día de hoy, a través de la digitalización, tú puedes simular procesos de manera digital, completamente, del inicio al fin. Creo que has escuchado el término de gemelos digitales o digital twins, Sí es. realidad aumentada, etcétera, etcétera. Pero básicamente, ¿qué hacemos? Básicamente, digitalizamos un proceso y obtenemos la información en tiempo real del proceso digitalizado. Es decir, como si fuera un juego y ese juego está conectado a una realidad y está representando los datos de lo que está sucediendo en tiempo real. Digamos que hasta ahí es algo que pudiera de alguna manera ayudarnos a entender qué sucede. Pero ¿qué pasa si le ponemos inteligencia artificial? ¿Qué pasa si le empezamos a poner bases de datos que puedan gestionar grandes volúmenes de datos que provienen de estas fuentes y empezáramos a pronosticar cómo se va a comportar ese proceso durante los próximos 3, 6, 9 meses? Pero si adicionalmente, también a través de herramientas digitales, podemos cambiar variables y decir, oye, ¿qué pasa si esta variable, en lugar de comportarse de forma A, se comporta en forma B? Y podemos ver el resultado proyectado dentro de los próximos 3, 6, 9 meses. Luego entonces, el día de hoy yo me puedo sentar en un computador a simular el comportamiento de algún proceso durante los próximos 6, 9, 12 meses. Y de esta manera, de forma temprana, entender en dónde puedo hacer ajustes para mejorar el consumo de la energía, para reducirlo, para optimizarlo. Y al final del día, no solamente se traduce en esta eficiencia energética, sino también en mejora de los procesos, porque puedo identificar dónde hay cuellos de botella o en dónde eventualmente necesito hacer ajustes desde la parte mecánica, desde la parte de procesos en sí, para mejorar la salida
el resultado de la producción de esa máquina. Entonces puedo hacer más con menos energía. Y ahí las tecnologías digitales juegan un papel increíble. Esto sin entrar en mucho detalle de lo que nos puede ayudar la realidad aumentada, en el cual yo puedo tener una interacción con una máquina que está lejos de mí y puedo entender cómo se está comportando y puedo inclusive hacer modificaciones en parámetros de esta máquina que está a 1000 kilómetros de aquí, de manera segura, porque cumplimos con protocolos de ciberseguridad para que la conexión sea segura. Y también esto ayuda desde el punto de vista de seguridad, porque probablemente yo ya no tengo que desplazar a una persona 1000 kilómetros para que se pare frente a la máquina a hacer una intervención. Y si lo vemos en una manera muy pragmática, también estamos ayudando a la reducción de huella de carbón, porque evité que una persona volara en un avión y se transportara en un auto para hacer una intervención de 2 o 3 horas. Entonces, esto como un abrebocas, vamos a ponerlo así, de lo que es la parte de la digitalización en el impacto, y esto aplica para la industria, para los edificios, para la infraestructura en general. Es simplemente un pequeño ejemplo, Petal, de cómo está impactando y en dónde estamos enfocándonos nosotros con nuestras tecnologías. Y no me puedo imaginar mejores ejemplos que los que señalas cuando hablamos de esta revolución circular, que es utilizar los recursos de manera eficiente, apalancados de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que nos permiten, como tú decías, evitar viajes, optimizar finalmente el uso de recursos materiales y humanos. Y eso es lo que nos define como revolución circular. Siempre hablamos de la importancia de las ciudades, de la importancia de los edificios. Sabemos que en el futuro mucha población va a definitivamente terminar viviendo en ciudades y es un gran desafío que nosotros tenemos como sociedad y es ahí donde también buscamos mucho de las ayudas que nos pueden dar estas nuevas tecnologías. ¿Cómo está contribuyendo las soluciones de Schneider Electric en la descarbonización de edificios y ciudades y pensando en las ciudades del futuro? Mira, yo creo que obviamente el desarrollo de tecnología sigue estando ahí, pero ahora voy a tomar un poco el ejemplo pasado. ¿Qué pasa si nosotros somos capaces de tener el monitoreo de un motor que alimenta una caldera para producir vapor y con esto, de alguna manera, mantener condiciones, digamos, de confort en un edificio? Vale. Bueno, resulta que si yo monitoreo esta caldera con todos sus dispositivos, pero adicionalmente tengo la capacidad de monitorear 1000 calderas más a nivel mundial, el volumen de información que tengo es muy grande. Por lo tanto, los modelos matemáticos, los algoritmos de inteligencia artificial aprenden mucho más rápido y no necesito esperar a que pase el tiempo, 1 año, 2 años, en el activo, en la caldera que tengo aquí, porque a lo mejor yo ya tengo algunas calderas que estoy monitoreando desde hace 2 o 3 años y sé cómo se van a comportar. Bueno, esto llevémoslo, extrapolémoslo a lo que son las grandes ciudades. Uno de los principales consumidores de energía en los edificios son los sistemas HVAC, ¿vale? Que en sus siglas en inglés es Heat Ventilation and Air Conditioning, es decir, el acondicionamiento de los lugares para que sean cómodos para las personas. Entonces, si este es uno de los principales consumidores de energía a nivel mundial, ¿cómo hacemos para visibilizar y después traer soluciones? Y esta parte, Petar, es algo que nosotros hacemos a través de un software que llamamos BMS, que es el Building Management System, que básicamente es un sistema de gestión de edificios, en el cual llegan datos de la parte, vamos a llamarlo, de consumo energético, electricidad o gas o consumo de agua, etcétera, pero todos convergen en un mismo sitio. Y la convergencia en un mismo sitio nos permite generar interacciones entre ellos y conectar los comportamientos. Resulta que cuando yo estoy consumiendo, por ponerte un ejemplo más, electricidad en un motor de un ventilador,
Probablemente por este otro lado yo esté dándome cuenta que la temperatura está muy alta en una sala de reuniones y por eso estoy demandando tanta corriente, tanta energía en un motor. Cuando yo converjo estos dos datos, puedo generar la conexión y decir, no hay nadie en la habitación porque los sensores no sensa movimiento. Por lo tanto, puedo bajar el consumo de energía en el motor, puedo bajar la temperatura y reducir el consumo. Nosotros hemos visto en diferentes ejemplos a nivel mundial que tenemos capacidad fácilmente de reducir en más de 30% el consumo energético en edificios, simplemente a través de la digitalización, tener estos softwares, DMS, para poder juntar toda la información, llevarla a un mismo contexto y tomar decisiones. Y esto es algo que nosotros hacemos de manera continua, que de hecho en el caso del MUD, que es el edificio en el que estamos nosotros, hemos hecho cosas bien creativas, ¿no? De esta naturaleza para lograr reducir el consumo energético. La oficina en la que estamos, y ahora estamos en MUD, nosotros logramos reducir el consumo energético en más del 40% versus lo que hacíamos de consumo antes. Y simplemente es hecho por revisar el diseño desde su origen. Entonces, reviso el diseño, pongo los sensores, pongo el software y ya no necesito inclusive intervenir yo. Porque si no hay nadie en la sala, no se sensa nadie, no la acondiciono el clima, no enciendo luces y es más, bajo las cortinas para que no entre más luz y no caliente más la habitación. Entonces, es un ejemplo, digamos que muy general, pero ese son el tipo de cosas que estamos haciendo a nivel de los edificios. Y esto te lo conectaba con el otro ejercicio porque un edificio también se puede hacer un gemelo digital y también se puede prever el comportamiento. Y acá algo importante, Petar, porque si nosotros fuéramos capaces de reducir, por ponerte un ejemplo, 10% el consumo de energía en los edificios en las ciudades, estaríamos reduciendo el estrés en el sistema eléctrico un 10%. Y este 10% de energía nos puede servir de manera inmediata para alimentar nuevas necesidades de crecimiento en esa ciudad, en más inversiones de gran escala, en tener que hacer una subestación, sin tener que hacer una línea de transmisión. Y eso se puede hacer ya, la tecnología está. Fascinante realmente. Y por eso me encanta hablar contigo, Mario, y con todo lo que están desarrollando desde Schneider Electric, porque mucho se habla de las fuentes renovables, de la energía, pero poco sobre la oportunidad que tenemos hoy sobre la mesa a través del uso de nuevas tecnologías de mejorar el consumo de lo que ya tenemos y tener ejemplos como los que tú señalabas y de esa forma tan inteligente que lo describes, haciendo lo invisible visible. Realmente lo encuentro muy, muy interesante. Mario, y justamente desde esta invisibilidad hacia la visibilidad que nos permite la digitalización y la industria 4.0, te quería preguntar sobre un concepto que también lo encuentro extremadamente interesante para el momento que estamos viviendo, que es la gestión de energía inteligente. ¿Cuál es su Ujú. importancia en la industria actual y cómo lo están desarrollando desde Schneider Electric? Mira, pues clave, ¿no? Nosotros creo que como seres humanos, con el tiempo nos acostumbramos a convivir con ciertos patrones, los cuales al final del día se traducen en ciertos sesgos y eso no nos permite ver dónde hay oportunidades. Entonces, a través de un consumo eh, mejor informado, podemos tomar mejores decisiones. Y hay varias aristas, Petar. Hay algo que tiene tiempo en el mercado, y estoy hablando a nivel industrial o a nivel particular, y que probablemente no se le da el peso. Yo no sé si tú has notado que hay equipos, hablemos de una refrigeradora, que tiene una etiqueta, ¿no? Que dice qué tan eficiente energéticamente es. Bueno, resulta que muchas veces lo que vemos es la estética, el tamaño, pero no vemos la eficiencia. Y yo creo que el día de hoy, con tantos eventos que hemos tenido,
en donde adicionalmente el costo de la energía sigue subiendo, creo que le tenemos que poner mucha más atención. Y entonces que la decisión sea basada en el consumo energético de cada uno de estos dispositivos. Y lo mismo aplica para una planta industrial o para un aeropuerto. Entonces, el diseño debe de estar basado en el consumo energético. Y eso, creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Y bueno, ahí obviamente parte de otra vez podemos regresar al tema de la digitalización, generar estos gemelos digitales en los cuales podemos ver no solamente cómo es que el equipo sea más eficiente, sino cuál es la posición en donde el equipo resulta más conveniente desde la eficiencia. Te pongo un ejemplo. Si yo pongo mi aire acondicionado, la caja de mi aire acondicionado, y lo pongo en un lugar en donde de las 12 horas de luz de irradiación solar le dan 11 horas, y estoy comprometiendo el consumo energético de ese equipo. ¿Qué pasa si lo pongo en otro lado donde sé que no le va a dar la luz solar durante esas 11 horas? Entonces, empecemos a hacer el diseño entendiendo también cuáles son las implicaciones de dónde se ponen los equipos. Y para esto, todo lo que es la realidad aumentada, lo que es obviamente el gemelo digital nos ayuda a entender cómo se va a ir comportando a través del tiempo. Y ahí yo creo que estamos llamados a tener más conciencia desde lo energético. Y esa es una tarea que podemos hacer a nivel industrial o a nivel personal. Entonces, el día de hoy hay muchas campañas, Petar, que te hablan de los sellos, ¿no? Así En los es. productos. Entonces tú llegas y tomas, no sé, una gaseosa y dices, ah, alto en azúcar, no, no la quiero. Así deberíamos de hacer los diseños industriales, los diseños de los edificios, nuestras decisiones de compra, donde viéramos, y, el consumo energético es tipo B, no lo quiero, quiero puro tipo A. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros podemos tener tecnologías, podemos desarrollar gemelos, todo esto que hemos hablado, pero se necesita un nivel de conciencia y lo que nosotros estamos haciendo es también llevar al mercado ese nivel de conciencia. Cuando hacemos un diseño, por ejemplo, de una planta potabilizadora de agua, de una transportadora que se utiliza en la minería, cuando hacemos los diseños, no solamente los hacemos pensando en el fin de ese activo, sino en el consumo energético que tiene ese activo para lograr tener estas piezas lo más eficientes posibles. Exactamente. Tocas un tema que es central para todo el ecosistema que es apasionado por la sostenibilidad y la economía circular, el diseño. Siempre señalamos desde la economía circular que buenas decisiones en esa etapa principal, que es el diseño, pueden evitar hasta el 90% de los desechos en el ciclo de vida completa, pero es más interesante aún cuando entramos en el consumo energético de estos productos que ya están diseñados con conceptos circulares, ver, y creo que para allá vamos, Mario, así como esos sellos, como tú señalabas, cada vez están siendo más interesantes y más importantes en la toma de decisión para los consumidores y los ciudadanos. Hablamos de digitalización, hablamos de la eficiencia energética, que me encanta cada vez que lo conversamos con Schneider Electric. ¿Qué innovaciones recientes han desarrollado desde la compañía y que destaquen en el campo de energías renovables? ¿Han desarrollado algo en estos temas? ¿Están colaborando? Sí, 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 claro. Mira, hay diferentes temas, pero te voy a tocar uno que a mí me apasiona mucho cuando hablamos de energías renovables. Uno de los temas que surge siempre que se habla de energías renovables, eólica o paneles, es que tienen ciertos periodos en los que no pueden generar porque no están las condiciones de irradiación solar o condiciones de viento para que el molino se esté moviendo. Y ahí hay unas soluciones bien interesantes que se llaman BESS. No sé si las has escuchado. Es un acrónimo, B larga, ESS, un acrónimo en inglés. Pero eso significa Battery Energy Storage System. Son sistemas de baterías a gran escala que tienen software, tienen controladores, etcétera, etcétera,
pero que lo que hacen es, imagínate esto, estoy generando energía con mis paneles, empiezo a suministrar energía a estas grandes soluciones de almacenamiento, lleno la energía ahí y cuando este no tiene el 100% de su capacidad, utilizo la energía para complementar y mantener, digamos que un flujo estable acorde a lo que necesita, en este caso, la red o la demanda que está contratada. Y este tipo de soluciones no solamente sirven para esto, ojo, y este es importante. Ahora imaginemos otro escenario. Esta misma solución, pero ahora puesta en una planta en donde la planta, como bien sabes, tenemos diferentes tarifas del kilowatt a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy en una planta que consume mucha electricidad? Yo puedo, cuando la electricidad está en el precio más bajo, cargo mi banco. Este sistema de almacenamiento de electricidad lo cargo. Y cuando está más alto el costo, utilizo esta electricidad a la hora que yo la necesite, sea en la hora que el consumo o el precio de la energía esté más alto, no importa porque yo la puedo utilizar aquí y la compré cuando el precio estaba más bajo. Entonces, eso, por ejemplo, son soluciones que las tecnologías están, pero simplemente es poner diferentes tecnologías en una perspectiva que nos ayuden a ir resolviendo estos temas. Entonces, podemos tener estos sistemas de almacenamiento para ayudar a que sea más estable un campo de generación fotovoltaica o Claro. para reducir el consumo energético, hablando desde el punto de vista costo, en una planta. También estamos trabajando mucho, muy de cerca, Petar, con todo lo que son soluciones para data centers utilizando inteligencia artificial, en donde inclusive hemos hecho algunos acuerdos a nivel global con NVIDIA, muy popular en los últimos meses, en donde utilizamos inteligencia artificial en el diseño de los data centers que estamos haciendo para que sean lo más eficientes desde el punto de vista energético. Cabe señalar que un data center estándar, digamos que almacena datos, fotos, datos digitales en general, tiene un consumo de energía y este consumo, cuando lo comparamos con un data center que esté corriendo inteligencia artificial generativa, puede ser 6, 7 veces o más grande el consumo de un data center que utiliza inteligencia artificial generativa. Entonces, cada vez se vuelve más necesaria la eficiencia para que estos data centers puedan ser viables, porque estos data centers son los que utilizan los datos que generamos y que ponemos en los softwares para poder correr la inteligencia artificial y etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado arquitecturas de referencia que están probadas, que están diseñadas para poder mejorar las eficiencias en consumo energético en este tipo de data centers. Entonces, ahí hay también mucha innovación y bueno, podríamos conversar un buen rato de las innovaciones que estamos teniendo para lo que es la gestión de la energía. Pero, ¿sabes? Yo lo pongo más desde la perspectiva de cómo estamos ayudando a habilitar la transición energética, a descarbonizar la economía, ¿no? Muy interesantes los temas del desafío que están generando los data centers con cloud computing, con edge computing. Definitivamente, con la irrupción de la inteligencia artificial son gigantescos y no tengo duda que desde Schneider Electric van a hacer un gran aporte en términos de eficiencia. Y me encantó el ejemplo porque creo que es muy atingente a la realidad de América Latina y de muchos países de nuestra región que todavía en horas punta utilizan muchos generadores en base diésel, que con estas soluciones que tú señalabas, además de generar un ahorro energético, va a generar un impacto tremendo en la disminución de emisiones de huella de carbono. Genial y súper interesante la solución que están proveyendo en ese sentido. Mario,
Un tema, y déjame aprovechar ahora que estamos conversando, porque no muchas veces se pueden conversar estos temas que son un poquito más técnicos y que se enfocan en temas que realmente son súper interesantes para el ecosistema. ¿Cómo ayudan los productos y servicios de Schneider Electric a crear, ojo con esto, redes Ok. eléctricas más resilientes y eficientes? En estos momentos que también estamos muy enfrentados, lo hemos visto particularmente en Chile, a grandes desafíos en estos temas. Sí, mira, nosotros bueno, muy bien afortunados, tenemos mucho talento, gente que ha venido estudiando durante muchos años, certificaciones y demás, que forman parte de nuestro equipo de ingeniería o de servicios. Entonces, hablábamos hace un rato de la generación de tecnología, hardware, software, pero todo esto necesita un componente que es el catalizador y es el conocimiento. Sí. Y eso es gente. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener gente muy experta, la cual, dentro de los alcances que ellos tienen, son esas consultorías, esas asesorías, en las cuales hablamos hace un rato de lo que son los sesgos, ¿no? De siempre ha funcionado así y bueno, así funciona y no hay oportunidad de optimizar. Bueno, nosotros llegamos muchas de las veces a llegar a romper ese status quo con los servicios, desde esa consultoría de entender cómo un sistema está funcionando bajo la experiencia y datos que tenemos acumulados, como te decía, de experiencias a nivel global, para llegar y preguntar, generar por así decirlo, generar esa inquietud de qué es lo que se está haciendo a través de estos servicios. Y son consultorías que pueden ayudar a entender cómo volver más resiliente una red de distribución. Y al final del día, esta resiliencia puede radicar en ramificar la red de distribución para que tenga diferentes subestaciones que la puedan alimentar, a poder automatizar la conexión y desconexión de cada una de estas subestaciones dependiendo la carga, dependiendo el estado en el que se encuentre. Tenemos las herramientas que utilizan estos ingenieros para poder también monitorear esa red de distribución, identificar dónde hay potenciales problemas, potenciales eh, desviaciones del estándar de funcionamiento y actuar de manera proactiva. Entonces, tenemos software que se puede montar con los sensores en las redes, que al final del día nos ayudan a entender dónde se abrió un circuito, cuál fue el motivo de la apertura del circuito, etcétera. Pero también esto nos puede ayudar desde el punto de vista de los servicios a entender en dónde hay debilidad de la resiliencia y qué sugerencias se pueden hacer para incrementar esa resiliencia del suministro eléctrico. Esos son parte de los servicios que tenemos como know-how, pero también tenemos servicios en la digitalización, en donde yo puedo estar haciendo un monitoreo de manera remota, 24/7, de un activo y con el cual de manera anticipada, utilizando inteligencia artificial, te puedo decir, este dispositivo tiene un comportamiento anómalo en estas circunstancias. Entonces, revisemos qué está provocando esta circunstancia para poder, obviamente, atacar de raíz. Y por lo regular lo que hemos encontrado es que son temas muy sencillos de corregir si son tempranamente identificados. Si pasa mucho tiempo, puede que hablemos de un motor, puede que el aislamiento del motor se vaya deteriorando, degradando y por lo tanto termine en un mayor consumo de electricidad o eventualmente en un cortocircuito que implicaría una parada de planta, un capital adicional a invertir para cambiar el motor, pero lo podemos detectar desde antes porque a lo mejor hay una fase que no está balanceada. Entonces, ese tipo de servicios los tenemos también nosotros y también otro, que no lo hemos tocado mucho el día de hoy, ¿qué tal? Pero hay otro punto importante. Muchos hemos escuchado de la ciberseguridad y hay mucha base instalada de equipos que tienen 15, 20 años, que tienen procesadores, que tienen firmwares, que probablemente no estén aptos para blindarse, para lograr estar seguros
ante un potencial ciberataque. Entonces, el que tú puedas tener un servicio y vayan y revisen tus dispositivos, vayan y hagan un levantamiento para saber si hay oportunidad de mejora para estar ciberseguramente, yo creo que ahí hay un punto de mucha relevancia. Y por ejemplo, ahí estamos hablando no solamente de la ciberseguridad, sino complementario a lo que es la resiliencia. ¿Qué pasa si uno de estos equipos PETAR tiene esos 20 años y ya no se fabrica? Exacto. Y por alguna razón hay una falla en ese equipo y ya no se fabrica. Entonces, de aquí a que hago el reemplazo, hago la ingeniería y demás, voy a dejar sin fluido eléctrico al circuito que está atendiendo. Pero si yo proactivamente tengo un servicio que va, analiza y regresa y me hace una planeación para poder mejorar esa base instalada desde el punto de vista de obsolescencias, también ayuda a la resiliencia. Entonces son muchos frentes los que nos pueden ayudar para poder lograr una mayor resiliencia en las redes eléctricas. Esa es justamente la visión holística que tenemos que tener hoy en este cambio de paradigma, que es la cuarta revolución industrial, con su modelo económico, que es la economía circular. Mario, hemos hablado de los desafíos en ciudades, de los desafíos Ujú. en edificios, pero naturalmente estamos en un país y en una región que tiene una actividad que es muy importante para nuestras economías, pero también para la transición energética del planeta y para la descarbonización, como es la minería. Mucha gente apasionada en Chile, en Argentina, Perú, Colombia y México, que son países fuertemente mineros, nos escuchan y nos ven y les encantan estas aplicaciones. Y te quería preguntar cómo está aplicando Schneider Electric las tecnologías de la industria 4.0 en la minería para optimizar la eficiencia y la sostenibilidad. Sí, súper buena la pregunta. Mira, nosotros tenemos tecnologías que van desde el diseño, que podemos desde la parte muy temprana del concepto, entender qué se puede utilizar en un molino, cómo se puede de manera más eficiente transportar desde la mina el mineral para después llevarlo durante las diferentes etapas, la etapa de conminución, lixiviación, refinación, etcétera, etcétera. Tenemos el software para ir modelando todo, desde el principio hasta el fin. Nosotros tenemos una frase que usamos mucho, ¿no? Desde la mina hasta el puerto, from pit to port, ¿no? Desde Buenísimo. un lado hasta el otro lado. Entonces, podemos, a manera de ingeniería, ensamblar la solución y ver qué variables podemos ajustar para que energéticamente sea más eficiente. Ahora estoy hablando desde el diseño. Nosotros tenemos diferentes plataformas que van desde la gestión de datos, historiadores que hacen la gestión de datos, la administración de todos estos datos digitales. Tenemos todo lo que es el software de programación, sistemas de control distribuido, que interactúan con otros sistemas de control dentro de la mina, dentro de la misma mina. eh, el sistema de supervisión, monitoreo y de gestión de estos activos. Entonces, vamos con diferentes tecnologías. Al final del día, lo interesante acá es que podemos ir recopilando datos, todo el tiempo recopilando datos, y estos datos llevándolos a un marco, a un centro de control unificado, donde puedes tener no solamente la mina A y la mina B, sino muchas minas, y empezar a hacer la comparación a nivel de tonelada procesado, a nivel, por así llamarlo, de molienda. Entonces, yo creo que mucho de lo que nosotros aportamos es la visibilidad, definitivamente. Y con esta visibilidad lo que estamos buscando es que se haga un mejor diseño en lo nuevo y en lo existente. Trabajamos mucho en las propuestas para ir, ir poniendo sensores, ir, la palabra correcta es instrumentando Así es. los procesos para poder tener datos y estos llevarlos a un análisis y poder hacer ajustes. Entonces, vamos en estas diferentes etapas.
Y ahí nosotros hemos empezado con un concepto, seguramente después podríamos en otra ocasión platicar a mayor profundidad, que se llama Universal Automation. Universal Automation, básicamente lo que hacemos o la propuesta que tenemos es una plataforma en donde el procesamiento de datos ya no se hace ahí mismo en la mina. Yo ya no necesito tener ahí un PLC, un programador lógico controlable en la mina, sino que a través de comunicación subo a la nube los datos, hago el algoritmo y bajo con la decisión. Entonces tengo lleno de sensores en la minería y esta información sube y baja, sube y baja. De esta manera, podemos lograr hacer un sistema mucho más eficiente desde el punto de vista de costos, pero también logramos algo que es interesante, una plataforma en la cual diferentes empresas pueden poner a disposición aplicaciones. Entonces, imagínate este escenario en el cual yo tengo muchas empresas generando aplicaciones para datos que yo estoy generando acá abajo en la planta. Entonces, yo como planta puedo decir, voy a contratar esta aplicación para correr un ejercicio A, B o C y bajar la información. El día de hoy todo esto se hace en tu planta, Claro. con recursos limitados. Entonces, el mundo en que vemos hacia futuro es en donde va a haber una gran democratización de lo que es este conocimiento, poniéndolo a disponibilidad desde diferentes empresas, desde diferentes emprendimientos, para que sea utilizado dentro de las plantas. Eso es lo que nosotros llamamos Universal Automation y ayuda indiscutiblemente a que la experiencia que se generó o la aplicación que se generó en la India, que fue exitosa en la India, yo me meta a esta plataforma y encuentre esa aplicación disponible ahí. Entonces yo ya no necesito ir por todo este proceso de desarrollo para entrar allá, agarrar la aplicación y poderla utilizar. Entonces, está cambiando el mundo desde el punto de vista industrial y cómo se hace la automatización muy rápido. Y ahí estamos siendo participativos de esta plataforma llamada Universal Automation. Te voy a tomar la palabra para que conversemos sobre Universal Automation porque suena muy, muy interesante. Mario, lo has mencionado varias veces en esta entrevista y no puedo dejar la oportunidad, no puedo dejarla pasar. Este concepto súper interesante que es Digital Twin. ¿Podrías explicarnos cómo la integración de un Digital Twin, de un gemelo digital, puede beneficiar las operaciones mineras, como tú lo señalabas, desde el diseño hasta el mantenimiento predictivo? Sí, definitivamente. Nosotros, a nivel de ingeniería, lo que tradicionalmente se hace es un diseño. Hablemos de una banda transportadora de mineral. Entonces se hace un diseño en el cual uno establece que va a tener la capacidad de mover X volumen de mineral del punto A al punto B bajo ciertas condiciones con un consumo energético. Se hace un diseño a nivel de ingeniería. Después eso se lleva a la parte ya más física, en donde se compran todos los activos y se instalan. Resulta que muchas veces hay variaciones ya en el comportamiento de este activo diseñado versus lo que estaba a nivel escritorio, a nivel diseño, a nivel ingeniería. ¿Qué pasa si nosotros logramos conectar estas dos versiones? La realidad de lo que yo diseñé acá como ingeniería con la realidad de lo que resulta que estoy instalando en la planta y los conecto los dos a nivel de sensores. Sensores que me digan si efectivamente a una carga X el consumo de energía es Y en tiempo real. Pero adicionalmente empiezo a vincular diferentes variables. El consumo de esta carga desde el punto de vista energético, cómo flexiona o cómo estresa mecánicamente a la banda.
el diseño dice que lo estresa A y B, pero resulta que los datos que yo tengo de los sensores me dicen que lo estresa JX. Entonces empiezo a hacer esta conexión y con el tiempo yo empiezo a poner toda esta información en bases de datos y con el tiempo yo empiezo a lograr tener una unificación de cómo es que funciona. Entonces ahí empiezo a alimentar el gemelo digital, lo diseño, después lo llevo a una realidad y empiezo a cerrar esas pequeñas brechas. Pero es importante que una vez que estén cerradas, yo empiezo a correr algoritmos para prever cómo se va a comportar esa banda. Y entonces yo puedo decir, ¿será que en vez de ponerle 10 toneladas a esta banda, le puedo poner 15 toneladas? ¿Cómo se comportaría? En el mundo real yo no puedo hacer eso porque el riesgo que corro a nivel de seguridad, a nivel de romper el activo y traer las refacciones, al nivel de impacto que tiene es muy alto. Pero si yo ya el modelo está operando de acuerdo a la realidad y en esa descripción que hice inicial ya no hay brechas, yo puedo correr el ejercicio con un alto nivel de certeza y puedo ver hasta dónde puedo llevar ese activo, esa banda transportadora, hasta dónde o qué límites la puedo llevar. Y entonces puedo inclusive exigirle más o inclusive darme cuenta que si bajo un 10% la exigencia, puedo extender su vida útil 5 años, 6 años o más. Ahora esto pongámoslo en un contexto más hacia adelante. Yo soy una firma de ingeniería que me dedico a diseñar bandas y tengo toda esta información. Voy a poder hacer un diseño más óptimo para el próximo proyecto porque tengo estos datos. Y de esa manera nos sirve para modelar qué pasaría si, y en vez de estar haciendo mantenimientos programados para cambiar rodamientos, para cambiar la banda en sí, para hacerle el mantenimiento a un motor o a la parte mecánica, etcétera, etcétera, simplemente correr algoritmos para ver hasta dónde puedo llevarlo sin comprometer la disponibilidad del activo, sin comprometer la seguridad alrededor del activo. Es un ejemplo muy pequeño, pero cuando esto lo sumamos con todos los procesos y entre ellos empiezan a interactuar, nos damos cuenta de, oye, cada que le exijo más a la banda, es porque tiene más carga de la que necesitaba o la que está diseñada, y cuando hacemos eso, el molino consume más electricidad. Entonces ya empiezo a conectar con el siguiente proceso y así. Entonces yo ya me puedo dar cuenta a nivel grande, a nivel macro, en dónde están mis probabilidades de eficiencia o en dónde están las oportunidades de optimizar. Fantástico. Por eso decimos que la cuarta revolución industrial es este cambio de paradigma que elimina las fronteras entre el mundo físico y el virtual e incluso el mundo biológico, ¿no? Estamos realmente frente a una revolución y qué oportunidad la que ustedes están desarrollando desde Schneider Electric. Mario, otro tema que no puedo evitar preguntarte porque también lo has mencionado y no me lo perdonaría el público de Revolución Circular que te dejara ir sin preguntarte esta última pregunta técnica es ¿cómo influye esta tecnología que yo creo que ya cada día que nos levantamos y vemos noticias aparece y aparece el concepto y yo creo que ya todos lo Sí. estamos usando, que es la inteligencia artificial? ¿Cómo influyen las soluciones de Schneider Electric para la gestión de la energía? ¿Cómo están utilizando esta herramienta que, a mi entender, Mario, define lo que es la cuarta revolución industrial? Y, o sea, es un uso intensivo, porque al final del día, nosotros con la información que estamos generando, podemos tener mejores diseños de nuestros productos, porque probablemente el día de hoy nuestros productos podrían hacer un, ah, tener una capacidad que nos damos cuenta que es poco utilizada en el mercado, por ejemplo. Y esto nos ayudaría, obviamente, a hacer un uso mejor del diseño de nuestros productos, ¿vale? Pero ahora, cuando lo llevamos a este nivel, hablando ya en inteligencia artificial, nosotros no solamente la podemos utilizar para nuestros diseños, para entender cómo podemos atender mejor las necesidades, sino también cómo esta información se traduce
en valor. Y cuando hablo de valor obviamente energético, definitivamente, pero más allá del energético, ¿cómo se traduce en un valor que esté vinculado a la sustentabilidad? Entonces, ¿cómo yo a través del uso de inteligencia artificial, por ejemplo, eh, eh, del uso correcto de un transformador y el aceite que tiene el transformador, utilizando inteligencia artificial, cómo yo puedo hacer que ese aceite que utiliza el transformador le pueda extender la vida? Entonces lo llevo a un estrés eléctrico de qué magnitud, porque dependiendo de esto, yo voy a hacer que ese aceite tenga una vida más larga o menor, y como consecuencia, en el uso final de ese aceite, ¿qué va a pasar con él? Entonces, si yo logro extender su vida, logro reducir el impacto ambiental. Porque, y entendámoslo en este macro, y hay un tema de cambio de mindset, definitivamente. Eh, yo creo que mucha gente no conoce cuánto CO2 se emite a la atmósfera al producir una tonelada de acero. Entonces, en la medida que yo pueda reducir el tamaño de un transformador o que este transformador pueda extenderse en su vida, estoy directamente impactando la generación de CO2. Así es. Y entonces, cuando nosotros lo ponemos en esta perspectiva, obviamente es importante tener el conocimiento de que todos los datos que se van generando son utilizables para diseñar mejor, para diseñar el producto, pero también para diseñar la área de producción, pero también para diseñar el óptimo uso. Entonces, la inteligencia artificial está a lo largo de todas las etapas. El día de hoy, para poner un ejemplo muy sencillo, el día de hoy cualquiera de nosotros tiene 2 o 3 dispositivos que están generando datos. Un reloj, un teléfono, un computador. Es más, el simple hecho de ver Netflix, al momento de nosotros ver Netflix, estamos generando datos. Y esos datos se transfieren y se interpretan para tener una mejor oferta. Y viene lo interesante, específica para ese cliente, tailor para ese cliente, traje a la medida. Entonces, ahora esto pongámoslo a nivel industrial. A nivel industrial, conforme va pasando el tiempo, cada vez vamos entendiendo mejor a nuestros clientes. Cada vez vamos diseñando más rápido, más eficiente, y tenemos ofertas que van más aterrizadas para nuestros clientes. Y ahí te estoy hablando de un abanico de ofertas de software muy amplia, que te puede ayudar para poder hacer una mejor gestión de lo que son tus activos en una planta. Desde el punto de vista de la disponibilidad del activo. Entonces, los financieros te dicen, bueno, vamos a comprar una caldera nueva, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión? Entonces ahí se hacen algunas ecuaciones en donde uno dice, bueno, el mantenimiento al mes va a estar 3 horas fuera de producción. Y bueno, eventos que no estamos considerando otras 3 horas. Bueno, ese tiempo no está productivo y por lo tanto hace que se extienda el tiempo para recuperar la inversión. ¿Qué pasa si yo en vez de pararla cada mes la puedo parar cada 3 meses? Acelero el retorno de esa inversión. Y para eso nos sirve mucho la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, si bien en un inicio es programada por seres humanos, por nosotros, la inteligencia artificial generativa poco a poco va aprendiendo y empieza a tener menos sesgos de cómo fue programado. Y por lo tanto sus análisis cada vez son mejores. Entonces, teniendo inteligencia artificial, obviamente empieza a ayudar a que esto sea mejor utilizado y nos da información para que sea mejor diseñado e información para que sea mejor integrado dentro de un sistema. Entonces, Petar, es infinito el día de hoy. Yo creo que no tenemos realmente claridad de todo el impacto que tiene la inteligencia artificial. Lo que sí te puedo decir es que es una buena manera de ayudarnos
a acelerar la descarbonización, es una buena forma de ir adelante de la curva en cuanto al entendimiento del comportamiento del equipamiento, edificios, etcétera, etcétera, para tomar acciones haciendo cómputos que probablemente a nosotros o a un grupo de ingeniería nos llevaría 2 años, haciéndolos en minutos o horas. Por lo tanto, las decisiones son ahora y tienen impactos en el mediano y largo plazo. Probablemente para cuando nosotros hacíamos estos estudios o análisis, pasaba un mes y probablemente la situación ya era diferente y teníamos que volver a empezar a calcular y la situación ya era diferente. Entonces no éramos efectivos haciendo esto. La inteligencia artificial nos ayuda para poder prever, para hacer mejores diseños, etcétera. Estoy completamente de acuerdo. No tenemos la capacidad de dimensionar la herramienta que tenemos en nuestras manos y también estoy de acuerdo que dándole un buen uso, el efecto que puede tener es Por tremendo para el impacto de nuestro planeta. Mario, lamentablemente se nos está dando el tiempo, te he sacado el ancho en todo caso, porque hemos hablado de muchísimos, muchísimos temas y nos quedan muchos más que tratar, pero te tengo que hacer una última pregunta que es ya un trademark de nuestro podcast y además tú siempre nos has acompañado con muy buenas reflexiones y te quería preguntar qué mensaje le dejarías a las personas que están escuchando y viendo Revolución Circular en Chile, América Latina, México, querido, para nosotros y todos los rincones de nuestro planeta. Y yo creo que el mensaje es una invitación a hacernos cargo. Yo creo que cada uno de nosotros, desde lo individual, podemos hacer un gran cambio en cuanto a la sustentabilidad, con acciones bien sencillas. Pero yo creo que el cambio inicia con nosotros, haciendo un consumo energético responsable, un consumo energético educado y hablando a un nivel más macro, creo que como profesionales estamos llamados a hacer diseños desde una perspectiva energética, ya no solamente operativa, sino energética, en el cual nos aseguremos que la huella de carbón va reduciéndose, por un lado, y por otro lado, nos aseguremos que podemos hacer más cosas con menos energía. Es muy importante que todos generemos conciencia de que el cambio está en nuestras manos. No hay nadie que lo vaya a hacer. La suma del esfuerzo de cada uno de nosotros es lo que hace el cambio. No va a llegar un superhéroe a cambiar esto. Esto es un esfuerzo colectivo de cada uno de nosotros. Y el tema de cambio climático, Petar, es la primer crisis que nos afecta a todos en el mundo. No hay quien se salve, a todos. Las crisis que regularmente estamos acostumbrados a ver, anteriormente se daban por geografías o por grupos económicos. En este caso, la crisis climática se da en la Tierra, en nuestro hogar, nos afecta a todos. Entonces, simplemente invitar a que cada uno se haga cargo, a que cada uno tome conciencia en lo personal y desde lo profesional, diseñemos pensando en la eficiencia energética. Gran reflexión y gran mensaje, Mario. Por último, ¿dónde podemos invitar a las personas que quedaron extremadamente interesadas y apasionadas por este concepto novedoso que nos trajiste hoy, que es la electricidad 4.0, y también para saber más sobre las iniciativas de Schneider Electric y también para conocer más este liderazgo que tú particularmente estás teniendo en temas de digitalización, sostenibilidad, cambio climático? ¿Dónde podemos seguir a Schneider Electric y a Mario Velázquez? Sí, mira, muchísimas gracias. Creo que eso es bien importante, el dar visibilidad. En Schneider Electric tenemos nuestras redes, obviamente nuestra página web, www.se.com. Ahí pueden encontrar vasta información en torno a la sustentabilidad, que por cierto, hago ahí un breve anuncio. Este año volvimos a ser nombrados la empresa más sustentable por Times.
lo cual sigue siendo obviamente algo que nos orgullece mucho, pero nos trae un compromiso nuevamente, ¿no? Con la sustentabilidad. Pero ahí pueden encontrar toda esta información en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Obviamente tenemos las típicas, ¿no? LinkedIn, tenemos eh, Instagram, Instagram, X. X, etcétera, donde nos pueden encontrar y pueden conocer más a detalle. El concepto de electricidad 4.0, antes de entrar a la entrevista, Petar, yo puse electricidad 4.0 en el web, en el buscador, eh, y hay mucha información vinculante a lo que estamos haciendo. Así es que es muy sencillo poner electricidad 4.0, Schneider Electric, y sale cantidad de información. Muchos videos que están en YouTube, en donde entramos a un poco más de profundidad en los conceptos, así como la plataforma IoT de QuakeStructure, etc. Y en el caso mío, Mario Velázquez, Velázquez con tetas las dos, y ahí pueden encontrarme en LinkedIn, que es la red que utilizo más para comunicar este tipo de información en torno a la sustentabilidad. Muchísimas gracias, Petar. Fantástico, Mario. Y les recomiendo a todos a que sigan a Mario en LinkedIn porque realmente está compartiendo datos muy, muy interesantes. Mario, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Eres parte de esta comunidad, eres parte de nuestra familia y te agradezco Bien. el tiempo que nos dedicas. Muchísimas gracias y espero contar contigo prontamente en el futuro. Un placer, muchísimas gracias. Y no debo de dejar de decirte que tú eres un punto de referencia y te agradezco en nombre de todos los que estamos en esta jornada la labor que tú estás haciendo, Petar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias por tus palabras. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.